en Una Voz del Cielo y estamos hablando sobre la inspiración de la palabra de Dios. Nos trasladamos a Pentecostés, el momento en que el Espíritu Santo fue derramado y el apóstol Pedro sale ya sin temor a predicar libremente a muchísima gente que había venido y habían escuchado un estruendo como un viento recio y se había derramado el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre la cabeza de los 120 que estaban en un aposento alto. La gente vino de todas partes y el apóstol Pedro salió y empezó a predicar y dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos capítulo 2, versículo 16. Dice: y en los postreros días, dice Dios. Usted vea que está diciendo que lo que dijo el profeta Joel era lo que dijo Dios. Entonces, los que estaban allí veían que hablaban en lenguas, aquellos 120 profetizaban, hablaban el mensaje de Dios en el idioma de los judíos que habían venido de todas partes del mundo y a su vez tenían su idioma. Los de España hablaban español, los de Turquía hablaban, ¿no? Los de Egipto hablaban en Egipto y a su vez el hebreo, ¿no? Entonces, pero escuchaban hablar en egipcio y en su idioma, y entonces decía: pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces Pedro le dice: esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios. Eso está en Hechos Apóstoles capítulo 2, versículos 16 y 17. Entonces está diciendo que Dios es el que inspiró a Joel, porque está diciendo dice Joel y después dice Dios. Dice: derramaré de mi espíritu sobre todas las personas, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es el comienzo del derramamiento del Espíritu Santo que está sucediendo ahora en una forma mucho más tremenda y mucho más fuerte en iglesias cristianas. Está siendo derramado el Espíritu Santo en todo el mundo y va a ser para testimonio a todas las naciones, y entonces va a venir el fin. Ustedes escuchan de los terremotos, de los tsunamis, de las inundaciones, de los huracanes. Jesús nos dijo, dice: no se asusten porque así tiene que ser. Nos advirtió antes. Así que cuando usted escuche de todas estas cosas, sepa que viene Jesús pronto. Antes el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para todas las naciones. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Así que Dios está cumpliendo en este mismo momento, parte del tiempo final, lo que Él dijo que iba a suceder. Tremendo, ¿no? Entonces está sucediendo todo lo que, las tormentas, terremotos, el aumento de la maldad, el aumento del pecado, todo eso. Lea San Mateo 24. Usted que es católico o es evangélico o ateo, consiga una Biblia, lea Mateo 24, ahí está todo, capítulo 24. Después está en San Lucas, San Marcos, en todos los demás evangelios también, pero en Mateo 24 ya ahí va a tener suficiente para ver qué es lo que Dios dijo que iba a pasar en este tiempo. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo 24, 14 dice eso, y es lo que estamos haciendo, y se está cumpliendo la palabra de Dios, como también se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y muchos van a profetizar. Y este es el tiempo de los cristianos. Ese es el tiempo no de los ministros religiosos solamente y todos los demás escuchando, sino es que todos los cristianos van a predicar la palabra de Dios. Y por eso estamos grabando estos programas, poniéndolos en YouTube. Usted busque ahí mi nombre, Gustavo Isber, y va a tener toda una serie de programas y va a poder aprender y saber sobre la palabra de Dios muchos temas muy interesantes. Entonces, la Biblia es singular, tiene una unidad, más de 40 autores de nacionalidades, culturas, oficios y condición social diferentes escribieron en tierras lejanas entre sí, y durante un periodo de 1800 años
algo que no se contradice en ningún momento. Muchas nunca se conocieron ni leyeron los escritos de los demás, sin embargo hay una admirable unidad entre todos ellos sin la intervención, que eso es imposible, sin la intervención de Dios. O sea, Dios intervino, Dios inspiró y ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les dictaba y lo escribieron y ahora lo tenemos nosotros en un volumen grande. Por la gracia de Dios estamos en mejor posición que en la época de San Pablo, de San Pedro, que no tenían toda la palabra de Dios así como la tenemos nosotros, sino que las partes del Antiguo Testamento las tenían en rollos grandísimos y que eran muy incómodos de llevar, y tampoco tenían las mismas cartas que ellos después escribieron, recopiladas. Entonces tenemos todo aquí para poder predicar la palabra de Dios y que usted pueda ir al cielo al saber de lo que ha hecho Jesús por usted en su amor. Entonces la Biblia es perfecta, es científicamente e históricamente correcta. Todas las críticas que se le han hecho en el pasado han ido cayendo por tierra por los descubrimientos arqueológicos y científicos de los años recientes. La Biblia es el libro más leído en toda la historia de la humanidad, así como traducido a más idiomas y dialectos que todas las obras de la literatura humana. En total se han traducido la Biblia completa o porciones de ellas a más de 2.800 idiomas. Hay más manuscritos de la Biblia o porciones de ella que de las 10 obras de la literatura clásica más leídas juntas. Ha sobrevivido a la más enconada persecución desde el tiempo del Imperio Romano hasta los regímenes ateos actuales. Voltaire, el filósofo ateo francés, afirmó que en menos de 100 años habría desaparecido la Biblia, y menos de 50 años después de su muerte, en el año 1778, su casa e imprenta estaban sirviendo a la Sociedad Bíblica de Génova para imprimir miles de Biblias. Hoy Voltaire pasó al olvido, mientras que la Biblia sigue siendo el libro más leído del mundo. Todos los videntes, astrólogos, adivinos, etc., entre muchas predicaciones erradas, hay veces que aciertan algunas, pero la Biblia es el único volumen producido por el hombre que en gran cantidad de profecías referente a personas específicas, ciudades, naciones, Israel y especialmente el Mesías, se han cumplido con una exactitud asombrosa. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios a los hombres. No ha sido una obra de arte, de literatura, sino simplemente los hombres escribieron lo que Dios le dictaba a su mente. Entonces esto nos da la seguridad de que las profecías que tienen que ver con el futuro también se van a cumplir indefectiblemente. Cálculos hechos con computadoras y criterios científicos confirman lo que el sentido común nos dice: es imposible que tantas profecías puedan cumplirse tan exactamente. Si no hubieran sido inspiradas por Dios mismo, quien es el Señor de la historia, del pasado, del presente y del futuro, no podría ser posible. Está el testimonio de la experiencia cristiana. Cada persona que ha leído y creído el mensaje de la Biblia ha visto su vida transformada completamente, porque suple a las necesidades más profundas del alma humana y a sus anhelos de propósito, trascendencia y eternidad. El hombre tiene 3 anhelos principales, que es vivir una vida con propósito, vivir una vida con trascendencia y vivir eternamente. Y así también la Biblia produce la paz interior, la esperanza y el gozo de saber que uno va a ir al cielo, y la misma presencia de Dios que produce el leer las Sagradas Escrituras le da la paz y la seguridad que la persona necesita. Por medio de ella es que millones de personas han podido no solo conocer acerca de Dios, sino experimentar una relación personal de fe y amor con Él. Y Dios ha comenzado a obrar de manera concreta en su vida. Entonces, siendo la Biblia inspirada por Dios, es como si Dios mismo nos hablara por medio de ella, la cual está respaldada por la omnisciencia de Dios y por su omnipotencia, su conocimiento total y su poder infinito.
pero también por su amor. La palabra de Dios es siempre viva y vigente, y en Isaías 55:11 dice: así mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a que la envíe. Por ejemplo, una persona está con depresión y la palabra de Dios dice: no temas, yo estoy contigo, echa toda tu ansiedad sobre mí, yo soy tu pastor, nada te faltará. Y entonces esa persona se le va a la depresión. Eso es algo que sucede milagrosamente. La Biblia es un libro inspirado por Dios que produce milagros cuando uno la lee. Muchas veces, se me ocurre ahora una historia, había muerto un hombre y era el papá de un muchacho de la iglesia, y el muchacho de la iglesia era medio raro, así, o sea, era medio una persona un poco extraña, porque la madre había andado en brujería y qué sé yo. Entonces yo lo que él decía no le creía mucho, pero me cuenta que el padre, antes de fallecer, fueron unas personas de la iglesia evangélica y le hablaron de Jesús, y él, que era ateo, aceptó a Jesús y recibió a Cristo como su Salvador, y realmente esa persona entonces al morir fue al cielo. Pero yo no lo sabía. Entonces yo estaba en el velorio, estaba allí el padre muerto, y entonces oré a Dios y le digo: Dios, yo quiero saber si se fue al cielo, si está con vos, yo quiero saber. Y tenía mi Biblia en la mano, y abro la Biblia en cualquier parte y leo: verdaderamente este era hijo de Dios. Y fue la respuesta de Dios para mí. Eso se refería a un centurión romano que cuando vio a Jesús dijo, y se partieron las rocas y vino una tormenta tremenda, dijo: verdaderamente este era un hijo de Dios. Pero Dios me habló, justo abrí ahí y le estaba preguntando al Señor si había ido al cielo con él, y al abrir la Biblia dice: verdaderamente este era un hijo de Dios. Y entonces entendí que sí, que se fue al cielo. Así habla la Biblia, así es milagrosa, y así hoy y ayer y todos los días, por lo menos a los cristianos nos habla de esa manera. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios según los textos siguientes? Vamos a meditar sobre ellos y aplicarlos a nuestra propia vida, y orando para que el Espíritu Santo le siga revelando las maravillas de la palabra de Dios. Entonces el Salmo 33, versículos 6 y 9, dice: porque la palabra de Jehová, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, se refiere a todas las estrellas y planetas, por el aliento de su boca. Dios dijo que sean y fueron hechos. Y dice: de lo que no se veía aparecieron las cosas, dice la palabra de Dios. O sea, no había nada y Dios dio la palabra y aparecieron los planetas y las estrellas. Salmo 33:9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. O sea, Él creó todas las cosas. En el Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Muchas personas que están en ruinas, que están mal y están enfermos, de repente leen esta palabra de Dios y dice que Dios envía su palabra y da la sanidad y se produce un milagro y la persona sale a flote y sale de su ruina. O sea que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Es una palabra que produce efectos sobrenaturales en las personas. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Uno puede tener muchos pecados, muchas cosas, pero cuando decide guardar la palabra de Dios, entonces el camino empieza a limpiarse. ¿Cómo guiarse en la oscuridad de este mundo? ¿Cómo saber quién tiene razón? ¿Cómo saber de las millones de religiones que aparecen todos los días? Todos los días aparecen religiones nuevas y hay miles de religiones. ¿Cómo saber realmente la verdad? Y tome la Biblia y lea y crea todo lo que está allí. Y dice el Salmo 119,
versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que en la oscuridad la palabra de Dios es como una lámpara que te guía en un lugar oscuro, y entonces vos al leer la palabra de Dios vas sabiendo el camino, y vas sabiendo por dónde tenés que dirigirte y qué es lo bueno y qué es lo malo, porque hay personas que piensan que no hacen pecado pero están haciendo pecado, y hay personas que piensan al revés, que están pecando y eso no es pecado. Entonces hay oscuridad espiritual por el desconocimiento de la palabra de Dios en las personas, y entonces bueno, uno tiene que tener entendimiento y ir a la palabra de Dios, y allí Dios te va a estar hablando. Vamos a un corte y seguimos.